Bienvenidos a la segunda sesión del curso de lectura y redacción de la Facultad de Arquitectura. El tema que desarrollaremos en esta ocasión se refiere a las partes con las que se estructura la oración en nuestro idioma. Como habíamos mencionado en la sesión anterior, el lenguaje que nosotros articulamos está basado en un número de signos muy reducido. Los signos se atan unos con otros para que de ahí se produzca el sentido. Una idea solamente tiene concreción cuando tenemos signos que se enlazan entre ellos para dar cuenta de nuestro pensamiento y de nuestras ideas. Cada idioma tiene su propia estructuración de los elementos que forman parte de la oración. El nuestro también lo tiene y comparte algunas de estas características con otras lenguas, otros idiomas que les son cercanos y que les son familiares. Cuando hablamos, normalmente, aun cuando nuestro lenguaje sea dentro de la dimensión ancilar, pues nos conducimos con aquellos pocos signos que conocemos. Y lo hacemos de manera natural, porque hemos aprendido a hablar escuchando cuando otros hablan. De manera que nosotros reproducimos las estructuras en el momento de la expresión oral. El problema, en algunas ocasiones, en la mayoría de las veces, adviene cuando intentamos escribir porque nuestras formas naturales se alteran, porque entonces el pensamiento comienza a confundirse, porque tenemos a veces la urgencia del tiempo y hay que entregar un trabajo, un escrito, un documento, pasan los días y no hemos escrito gran cosa sobre nuestras investigaciones, nuestra tesis, el artículo con el que nosotros queramos participar. Esto es un fenómeno que no se puede resolver de la nada, no se puede resolver de un momento a otro, puesto que son las incapacidades de la expresión escrita, son resultado de las precariedades del sistema de educación. Queremos nosotros mejorar nuestras capacidades expresivas en los documentos que escribimos, pues necesitamos también aprender a leer y a fin de poder escribir. De la misma forma que aprendimos a hablar, escuchando a los otros, pues vamos a aprender a escribir leyendo a quienes se han especializado dentro de las áreas que a nosotros nos interesa. Sin embargo, como universitarios tenemos el compromiso no solamente de leer lo propio de nuestra profesión o de nuestra esfera profesional, sino también pues de la amplitud del conocimiento que abarca todos los saberes propios de las humanidades. Decía pues que en el momento de la escritura vemos afectadas nuestras capacidades porque muchos factores intervienen. Y parece como si de pronto esta capacidad que tenemos de expresar nuestras ideas cuando hablamos desaparece. Y lo que debemos encarar es el desafío de un documento escrito. Es muy importante tomar como punto de referencia para iniciar a escribir algún documento que tengamos pendiente. Nosotros, los universitarios, necesitamos escribir constantemente y necesitamos superar estas deficiencias como una responsabilidad propia. Un curso como el de lectura y redacción precisamente intenta ofrecer algunas herramientas remediales para poder librar los desafíos que se presenten, no solamente a lo largo de la carrera, porque no se intenta simplemente cumplir con una materia, sino
allegarnos de algunas herramientas que habiliten nuestras capacidades de escritura. No debemos reducir nuestra lectura a lo que sucede en las redes sociales, a mandar mensajes a través de plataformas como el WhatsApp o Facebook, o comunicarnos por Snapchat o Twitter, porque este tipo de comunicaciones son comunicaciones muy elementales y no satisfacen nuestras pretensiones de orden más bien académico y del pensamiento en general. De manera que vamos a hacer una revisión que parece un poco simple, pero digamos que lo complejo parte justamente de lo simple. Y necesitamos revisar cuál es la estructura de los elementos que conforman nuestras ideas y nuestro pensamiento. Una idea, entonces, debe tener siempre un elemento que va a ser el que ejecuta las acciones o en torno al cual tiene que ver lo que se dice en términos de acción. Y después vamos a predicar en relación con este elemento. Nuestro pensamiento se expresa en ideas que tienen tres partes fundamentales. Tienen un sujeto, un verbo y un complemento. En todo momento que necesitemos comenzar a escribir, que es la expresión escrita, debemos partir de lo fundamental, de lo básico, y que son los elementos de la oración. Si voy a hablar de asuntos muy complejos, no lo puedo hacer de otra manera, sino partiendo de la estructura fundamental, necesaria y obligatoria. Es posible que se alteren los elementos con los cuales construimos el pensamiento. Es posible que omitamos unas partes de estos elementos, los que tenemos en la pantalla. Estos son los elementos básicos. En rojo tenemos representada con una S el sujeto. La acción está aquí en color café clarito y representa el verbo. Y finalmente lo que se dice de ese sujeto es el predicado o el complemento, como quieran ustedes llamarle. Es la estructura básica que puede tener todo pensamiento, o que tiene todo pensamiento, al menos dentro del idioma español. Las estructuraciones de otros idiomas pueden ser diferentes. Pero en muchas ocasiones, cuando nosotros escribimos, nos leemos en algunas veces y suponemos que nuestro lector va a comprender lo que nosotros decimos. Sin embargo, olvidamos estructurar el pensamiento de manera clara, sencilla y precisa. Y vamos soltando significantes conforme aparecen en nuestro entendimiento. El resultado puede ser una expresión escrita muy ambigua, que cuando aparezca el lector de nuestros escritos, se pregunte muchas veces qué fue lo que quiso decir la persona que escribió este documento. Si es el protocolo de investigación y el profesor está cansado ya de leer la misma palabra 70 veces en una cuartilla apenas y no comprende cuál fue en verdad el pensamiento, la idea que el alumno quiso decir, es precisamente por las limitantes que nosotros tenemos.
Para resolverla vamos entonces, en este primer momento, a tratar de expresar nuestro pensamiento de manera ordenada. Lo que yo quiero decir, lo que yo quiero hablar de un centro comercial, pero ¿qué es lo que quiero decir de ese centro comercial? El centro comercial va a ser mi sujeto, el verbo es la manera en la que yo voy a poder accionar ese sujeto y después, ¿qué es lo que yo quiero decir? En muchas ocasiones podemos decir, pero es que lo que yo escribo se entiende. Se entiende en el momento de quien tal vez en ese momento lo está generando, pues que tiene ideas confusas y ambiguas. Pero el lector puede decantarse por muchas interpretaciones. Y quisiera comparar un poco la organización de los elementos de la oración con la composición de una construcción, de una casa, de un edificio. Alguien puede diseñar la construcción de su propia casa sin tener los elementos suficientes, tal vez porque ha visto otras casas y se imagina cómo le gustaría tener la suya. En el momento ya de estarla construyendo, altera los elementos que componen la construcción última y tal vez es posible que tenga un resultado en el que no supo cómo poner algunas partes de los factores de la construcción, que sería una analogía con los factores, digamos, de una composición estructurada verbalmente o de manera lingüística, y entonces pues uno dice, sí, es que yo necesitaba unas escaleras, pero se pusieron pues a la buena de Dios, o tal vez yo hice una estructuración de mis elementos necesarios para tener una casa, pero pues me faltó posiblemente espacio. Y pues lo tomo de donde venga. En términos, digamos, de escritura será, bueno, pues ya redacté lo que tenía que redactar y ahorita al final hago algunas pequeñas aclaraciones. En verdad, esto genera confusión en el lector, es desagradable, puede ser que partes de la propia estructuración lingüística no sean correctas y queden débiles o por ningún lado o queden verdaderamente monstruosas. Hay ocasiones en las que uno ve trabajos de protocolos de investigación, de reportes de lectura, etcétera, y que son muy deficientes. Son pues construcciones verbales que quedan en la hoja o en el documento que se entrega y que a veces intentamos recuperar algún sentido, alguna interpretación, qué es lo que quiso decir el autor del documento que nos entregó, y es bastante complicado. He utilizado estas imágenes, digamos, como una referencia a lo que pasa en las escrituras cuando decimos, pues es que se comprende lo que quiso decir. Y claro, ahí son solamente deseos de comprensión, son aspiraciones de comprensión, pero nuestra pretensión es que el escribiente pueda expresar sus ideas correctamente, ya que lo vimos de manera visual, como es una composición incorrecta y que tiene resultados monstruosos, desagradables a la vista. Vamos a revisar algunas composiciones donde usualmente nosotros expresamos nuestras ideas, nuestra posición en el mundo y demás, y que lo hacemos a la buena de Dios, como podemos. Frente a ustedes tenemos la opinión que tiene una persona sobre un tema determinado. Esto lo bajé pues de una plataforma de las redes sociales, y antes de comenzar a leer nada, nos damos cuenta que esta persona escribe solamente con mayúsculas. En términos de redacción, esto es una enorme grosería, ¿no?
Solamente hay que ser, digamos, muy falto de educación, hay que ser un poco lerdo para poder atreverse a escribir en mayúsculas. Las mayúsculas, el uso de las mayúsculas y de las minúsculas tienen normas y justificaciones, obedecen a ciertos criterios de cómo debemos utilizarlo. Pero si en la vez anterior hablábamos que parte de la precariedad de nuestra expresión en el mundo se debe precisamente al mal uso o a la ausencia del uso de los signos de puntuación, con una mirada muy general, pues aquí nos encontramos que aparecen en 4 momentos algunos signos de puntuación, y siempre es el mismo. En la primera línea veo yo 3 puntos, lo mismo en la segunda, en la tercera, en la cuarta, hay una coma en la quinta línea, y en el resto de la redacción ya no lo hay. Decíamos hace un momento, para poder escribir nuestras ideas, para poder escribir nuestro pensamiento, necesitamos tener siempre presente la arquitectura natural de nuestro idioma, sujeto, verbo y predicado. Y con base en esta premisa, comenzamos a leer nosotros aquí esta primera línea. Dice: acuérdense en unos meses, no prisedio y no se escuchara nada más de todos los circos armados del inepto de Obrador. Solo en uno hay una detenida, y eso a medias. Quieren distraer al pueblo de temas importantes. Bien, si aquí en este momento nos detenemos y nos preguntamos, hasta este momento, ¿qué es lo que intentó articular el escritor de esta opinión, el redactor de estos pensamientos? Nos es muy difícil extraer el sentido, la intención del escritor. Podemos imaginar que esté en desacuerdo con algunas cosas, pero esta posibilidad de imaginar no es de lo que se trata el lenguaje. El lenguaje trata, sobre todo la cuestión de la lengua escrita, lo que intenta es dejar un pensamiento claro y preciso para que en mi ausencia pueda reflejar lo que deseó manifestar quien escribió aquello que haya escrito. De manera que uno se puede decir, bueno, está hablando de un circo, o la referencia al circo es una referencia metafórica, tiene un carácter coloquial, es un asunto formal. Alguien de ustedes me podrá aún reprochar, bueno, pero es que son las redes sociales. Sí, sin embargo, es donde más escribimos. Cuando hacemos nuestros intentos de escritura académicos, nos detenemos un poquito, pero replicamos las mismas formas deficientes de la escritura. Quedan muchas dudas. Vemos aquí un escrito monstruoso, como las imágenes que yo les mostraba al principio. Veamos otro ejemplo que nos da cuenta también de lo que tenemos que atender. Miren, aquí hay alguien, de entrada podemos decir, bueno, aquí por lo menos tenemos ya una estructuración del pensamiento. No voy a leer en este momento lo que dice, sino voy a intentar a través de mi primera ojeada decir, bueno, aquí tengo un primer párrafo, es un párrafo introductorio. Por lo menos en el primer párrafo no veo el abuso de las mayúsculas como en el párrafo anterior, aunque el título diga: perdón, ¿en qué me equivoqué? No hay signo de interrogación inicial. Está todo en mayúsculas. Tal vez lo ha escrito porque cree llamar la atención
con las mayúsculas, pero llamar la atención con las mayúsculas no es una regla que exista dentro de las normas de escritura, de manera que no se justifica. Después veo que estructura ideas, dice 1, punto y guión, pero punto y guión es incorrecto. Después del punto no va el guión, ¿verdad? Él dice 2, punto y guión, pues no, sería 2, punto y ya después la redacción. Grosso modo, estoy revisando que la última frase tiene 2 signos de admiración, pero yo me preguntaría, ¿dónde estarían los 2 signos de admiración de apertura? Y tampoco los encuentro. Vamos a tomar solamente el primer párrafo que dice ahí: el gran error de los dirigentes es tomar partido de manera pública, y en mitad de esta oración tengo una coma. Una de las incorrecciones del uso de la coma dice que nunca hay que utilizar una coma junto a un verbo. Por tal motivo aquí tenemos un error enorme, ¿verdad? Coma precedida o una coma que precede un verbo, ¿no? O una coma que es antecedida por el verbo. Y después de pública aparece punto y coma. Y dice que sucede después. Que sucede después, está utilizando aquí el relativo que, pero lo precede un punto y coma. El uso del punto y coma es cuando tenemos un sujeto que ya se ha mencionado primeramente, así es que no hay razón para que aquí vaya punto y coma. ¿Qué se habrá imaginado el redactor de este primer párrafo para suponer que uno puede poner punto y coma en cualquier momento? Y dice, ¿qué sucede después? Tal vez aquí se podría justificar esta coma por razón de la expresión adverbial que podría aparecer después, y dice, pues hay represalias de parte de otros partidos o contendientes, coma, peor aún si el candidato que apoyaron no resulta ganador. Bueno, hice una revisión de la cuestión del uso de los signos de puntuación. Veo que tal vez el único que puede aplicar aquí es el punto final, porque uno pone punto final cuando han aparecido todas las partes de la oración. Y vamos a pasar a otro párrafo. De manera que el resto, digo, la puntuación que nos antecede es una puntuación equivocada, pero nuevamente nos preguntamos, ¿cuál es su sujeto? ¿Qué fue lo que nos quiso decir? ¿Por qué esa coma? ¿Verdad? ¿Por qué el siguiente punto y coma? Había que preguntarse, quien está redactando este asunto, ¿cuál es su idea última? Nuevamente podemos leerlo y podemos intentar exprimir una idea, pero la incapacidad expresiva de quien ha redactado este documento, no obstante los esfuerzos que haya hecho de malarticular algunos signos de puntuación, no son suficientes para expresar las ideas tal como deberían estar estructuradas. Hay muchos pensadores que escribieron hace cientos de años y que nosotros recabamos su conocimiento y podemos nuevamente reincorporarlo en nuestro entendimiento precisamente porque están estructurados correctamente. Si leemos un libro de un autor del Renacimiento o de la Edad Antigua, un pensador griego, por ejemplo, un pensador medieval como San Agustín o Santo Tomás, un renacentista como Miguel Ángel, que escribía poesía, por ejemplo, con toda claridad podemos reconstituir el pensamiento que el autor plasmó porque lo hizo siguiendo las reglas adecuadas.
para que cuando yo lo lea, lo haga siguiendo el orden, pero también la entonación, la tónica de casi una expresión oral, pero en ausencia del autor, por la distancia de los siglos, pues tengo que hacerlo en mi propio entendimiento. Y si no se hace cabalmente, si no se hace de manera correcta, me va a ser prácticamente imposible exprimir una idea o un pensamiento de esos escritos, de estos intentos de redacción. Veamos otro caso. Y entonces démonos cuenta que voy a leerlo en este por único caso, los otros no los leí, sino solamente intenté analizar algunas partes, pero leámoslo juntos, yo lo haré en voz alta. Dice, yo sé que se supone que están divididas en edificio y que aunque en teoría, por ejemplo, los asignan dependiendo del grado de sus delitos, desde los mínimos hasta los más violentos, pero también sé que si es imposible que estén juntas, ya que adentro la cosa es otra y, por ejemplo, aunque la hija de Regina Torne fue un crimen violento, se sabe que los asignan de acuerdo a sus posibilidades, signo de pesos 4 veces y pues por sus comodidades. Podemos tener una idea de qué quiso expresar el redactor o redactora de este pequeño párrafo. Tendríamos que rompernos un poquito la cabeza para intentar sacar de ahí, para exprimir de ahí una idea, un pensamiento y poderlo estructurar, porque hay mucha información y aparece tan inconexa como cuando tenemos una ensalada donde hay muchos ingredientes y todos están mezclados de manera desarticulada unos con otros. Creo que para este momento deberíamos pensar ya que es suficiente. Podríamos revisar otros ejemplos que yo había traído aquí, pero me parece que nos dan una idea por medio de estos ejemplos, en muchos casos, de nuestra situación, ¿verdad? Habíamos proporcionado en la primera sesión cifras e informes estadísticos de cuál es la realidad de nuestro contexto. Alguien por aquí que esté viendo la clase en este momento pueda decir, no es mi caso, sin embargo, esta es la situación generalizada que se desprende de la información de nuestro entorno académico. Traje este ejemplo que ahora se encuentra en la pantalla, que también pues es una situación que en algunos momentos aparece cuando escribimos en la presentación del curso, en la sesión 1, veíamos la precariedad de nuestro pensamiento y de los signos con los que nos conducimos al manifestar nuestras ideas. Y bueno, pues vean, este es una propuesta de un trabajo académico para literatura y lo que está marcado en rojo pues es la repetición de un único término, lo cual pues nos habla de la pobreza que tenemos que enfrentar en algunas ocasiones. Estos ejemplos fueron arrancados de las redes sociales, pero ahora voy a compartir con ustedes un ejemplo de un trabajo. Este es un párrafo de un protocolo de investigación y pues vamos a leerlo juntos para ver si podemos captar, podemos enterarnos de qué es de lo que este investigador en ciernes trata de hacer. Dice aquí, entre las distintas sociedades influye demasiado la cantidad de población negra que hubo durante el esclavismo. El contraste es notado al estar en una ciudad y luego trasladarse a un pueblo. Muchas veces el pueblo tiene más habitantes, pero las condiciones no son mejores. Hay una clara diferencia entre lo rural y lo urbano.
La mayoría de la sociedad india se califica como no india. Nuestra sociedad tiene problemas culturales que están ligados al indio y al europeo. Ideológicamente se habla de una sociedad mestiza en la que ciertos rasgos como la cultura y la sangre están mezclados. Como se podrán dar cuenta, tenemos muchos temas que no están claramente desarrollados. Cada tema podría ser un sujeto y cada sujeto podría ser una idea que requeriría su verbo y su predicado. En una mirada muy rápida y sucinta, nada más observamos que hay dos puntos a lo largo de toda la narración, de toda la descripción que hay aquí. Al no tomar en consideración precisamente la separación de temas, pues los temas se entremezclan y aparecen aquí como partes del complemento, partes de un objeto directo o de un objeto indirecto, y nos hacen muy difícil poder localizar ideas completas, ideas bien redactadas y construidas correctamente. En este caso, podríamos nosotros comparar este párrafo pues con alguna de las fotografías que vimos al principio en algunos fallos arquitectónicos que aparecían por ahí. Voy a compartirles otro párrafo también de un investigador en ciernes que está realizando su investigación de tesis. Esta es otra área del conocimiento. Dice aquí, los monopolos son estructuras empleadas para soportar varias antenas de telecomunicación. El material empleado para su fabricación es el acero y el proceso constructivo se realiza anclando el monopolo a la cimentación por medio de tornillos. Posteriormente se colocan secciones de tubo, las cuales sufren una reducción de diámetro y espesor conforme a la altura. Parece ser que aquí la expresión es ligeramente más clara, pero nos seguimos tropezando con errores de estructuración porque están mal usados varios signos de puntuación con los que se auxilia para poder exponer sus ideas. Sin embargo, me parece que es más clara. No obstante, podemos imaginar si esto fuera una distribución arquitectónica que todavía observamos que cuando hizo la construcción se le olvidó colocar el baño y lo está poniendo en un lugar inadecuado, como si lo sacara al patio o lo pusiera en medio de la sala porque es conveniente. Veamos otro ejemplo. El desarrollo de este trabajo consistió en primer lugar en recopilar la información necesaria para caracterizar y posteriormente generalizar dos variables: la estructura de los puentes en México y el tipo de vehículos que transitan por la red carretera nacional, la red carretera opcional. Hay un intento, podría yo decir aquí que hay un intento, pero a mí me siguen quedando muchas dudas. Cuando escribimos correctamente en el orden arquitectónico de la lengua, como corresponde, sujeto, verbo y complemento, pues es más sencillo para el lector darse cuenta del pensamiento del escritor. Veamos el último ejemplo. La conexión flotante, que consiste en que el tablero pase flotando sobre la pila, es decir, que sea soportando únicamente por los tirantes del puente. Es otro trabajo, pero vean ustedes, aquí dice la conexión flotante. Si aparece un signo, en este caso un punto y coma, significa que ahí adentro hay una unidad completa. Pero la conexión flotante es solamente un sujeto. Yo no veo ahí un verbo, no veo un complemento. El complemento o el predicado es lo que se dice del sujeto a partir de la acción que lo articula. Y después de eso sigue el relativo que, una conjunción relativa que es la que. Y después sigue un verbo.
La conexión flotante consiste tal vez, y habría que borrar ahí esta conjunción relativa, que en el tablero pase flotando sobre la pila. Bien, es decir, es una expresión adverbial que nos quiere traducir lo que se dijo inicialmente. Explicarlo. Explicar es sacar de las plicas, y las plicas pueden ser las comillas o pueden ser los paréntesis, pero dice que sea soportado únicamente por los tirantes del puente. Pues a mí es decir, no me explica nada, es decir, no saca nada de sus plicas. Así pues, el objetivo de esta sesión de hoy es haber expuesto algunas circunstancias con las que nos enfrentamos como escritores de conocimiento a través de un lenguaje de carácter conceptual, y que en muchas ocasiones nos perdemos en ese bosque de conocimiento. Es importante por esta situación tener en consideración el sujeto, el verbo y el complemento. Y aquí entonces comparto con ustedes algunas expresiones donde vemos anotado la secuencia lógica. Veamos la primera oración. Juan Manuel Heredia, que es mi sujeto, dice: apuntaba algunas elocuentes reflexiones en torno a la figura de Luis Barragán. Pues aquí hay una idea completa, hay sujeto, verbo y complemento. Veámoslo en la segunda oración. La casa de la cascada es un buen ejemplo de cómo el arquitecto prefería hacer caso a sus instintos antes de seguir las pautas que marcaban la época. Nuevamente podemos identificar el sujeto, el verbo y un largo complemento. Veamos la siguiente. Zaha Hadid fue alumna del enigmático arquitecto holandés Rem Koolhaas y también socia de la destacada firma internacional dedicada a la arquitectura contemporánea, Office for Metropolitan Architecture. Y finalmente vemos la cuarta oración. La obra del arquitecto Brunelleschi marca el comienzo de la nueva arquitectura. Tenemos aquí 4 ejemplos donde se pueden identificar con claridad nuestros elementos que forman la oración. En rojo tenemos el sujeto, en amarillo tenemos el verbo y en azul el predicado. Ahí están, vamos a identificarlos juntos. Las partes que están en negro fungen con otras funciones o ejercen otras funciones dentro de la oración, pero vean, se puede identificar con claridad en la primera, segunda, tercera y cuarta oraciones dónde está cada uno de los elementos. Veamos otros ejemplos más. La casa estudio que construyó Luis Barragán fue una de las diversas propuestas a la resolución de una crisis generalizada. La segunda, y yo les solicito que cuando yo vaya leyendo vayan identificando las partes que componen precisamente la oración correctamente construida. La aportación de Frank Lloyd Wright al mundo del diseño también merece una mención. Finalmente, el arquitecto Brunelleschi convirtió a sus obras casi en manifiestos de un sistema de construcción a base de módulos. Y vean ustedes, en rojo está el sujeto, en amarillo se encuentra el verbo y el complemento en azul. ¿Podemos comprender lo que nos dicen esas 4 oraciones? Sin duda, ¿verdad? Porque están siguiendo la estructuración natural de las partes que conforman la oración. Veamos ahora este siguiente ejemplo. Tenemos nuevamente ahí 3 oraciones que son más largas. Las anteriores eran oraciones un poco más cortas. Sin embargo, voy a compartir las mismas oraciones diferenciando sus partes con los colores. Rojo para el sustantivo, amarillo para el verbo principal, porque hay algunas de estas oraciones que están estructuradas con 2 verbos, lo cual me dice que tenemos una articulación de 2 sujetos.
o tal vez el mismo sujeto que está compartiendo dos acciones. Lo importante en todo caso es identificar que tenemos aquí una composición natural en la estructura del lenguaje: sujeto, verbo y complemento. Por lo tanto, vamos en las subsecuentes sesiones a intentar construir nuestro pensamiento precisamente a partir de este modelo del sujeto, el verbo y el complemento. Por hoy, esta ha sido la temática que teníamos como objetivo poder explicar. Si tienen alguna duda, alguna observación, estaré a su disposición para aclarar lo que fuere necesario. Agradezco mucho su atención y nos vemos en un futuro encuentro. Hasta pronto.